Eh, Maestro Norberto, si gusta iniciar. Sí, buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Creo que sí, ¿verdad? Muy bien, bueno, el proyecto se llama Estandarización del peso neto del producto en una empresa de lácteos mediante control estadístico de procesos. Y bueno, pues mi nombre es Norberto Santiago Olivares. Soy docente principalmente de la carrera de Industrias Alimentarias en la Unidad Académica Arandas, en el Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez. A manera de resumen, bueno, pues la finalidad del proyecto fue desarrollar precisamente el control estadístico de procesos en el pesaje del producto terminado para una empresa de lácteos. Y bueno, pues se tenía esta problemática con el peso neto de los productos. Y esto era para aumentar la calidad y obtener un mejor rendimiento y conseguir la estandarización del peso neto de sus quesos. Los quesos panela, cheddar y adobera principalmente, para reducir las mermas y el reproceso. A manera de introducción, pues el enfoque principal del estudio fue desarrollar el control estadístico de proceso con la finalidad de resolver esa problemática de la empresa en cuestión en el área de producción. Y bueno, principalmente en las áreas de moldeado, prensado, desmolde y empaque al vacío. Se hizo un análisis de cada subárea, diagnosticando los equipos de medición que se utilizan para pesarlos, y se realizaron varios muestreos en subgrupos de 5 unidades, los cuales permitieron crear diversos formatos de base de datos en hojas de cálculo de Excel para monitorear el proceso. Y pues el trabajo consistió en analizar desde los equipos, las básculas de pesaje, si éstas se encontraban calibradas o no, la calibración de básculas, determinar cuáles eran las causas del problema por medio de muestreos, diagnosticar el proceso de producción y realizar una base de datos mediante una verificación interna, obteniendo la variabilidad del proceso. Se realizaron muestreos del peso neto del producto terminado, se establecieron límites críticos de control, utilizando cartas de control para evaluar el proceso. Se determinaron las causas de variación mediante un diagrama causa-efecto, o un diagrama de Ishikawa, como también se conoce, y se implementaron las medidas correctivas identificadas. Pues la justificación, pues la empresa, debido a la variación de sus pesos netos en los productos, pues que ofrece el mercado, y las mermas y reprocesos que implica, y pues también las pérdidas económicas, pues la empresa decidió buscar apoyo para estandarizar el peso neto de sus productos, aunque también era para cumplir algunas normas. A manera de objetivo, pues es el estandarizar el peso neto de los productos de una empresa de lácteos mediante control estadístico de procesos. Bueno, a manera de, como introducción al control estadístico de procesos, perdón. Bueno, el control estadístico de procesos es un conjunto de técnicas estadísticas destinadas a hacer un seguimiento en tiempo real de la calidad que ofrece un proceso. El resultado de dicho proceso puede ser un artículo o un servicio. El control estadístico se realiza sobre una o varias variables que están relacionadas con la calidad del artículo o servicio de interés, de acuerdo a la referencia 1. Y pues una carta de control es una herramienta más poderosa, es la herramienta más poderosa del control estadístico de procesos. El CEP, o sea, el control estadístico de procesos, en línea, es la mejor herramienta para lograr la estabilidad del proceso y mejorar la capacidad de este mediante la reducción de la variabilidad, de acuerdo a la referencia 2. Una carta de control, que es una figura 1, ahorita se las mostramos. Vamos a la muevo adelante un poquito. Esta sería una carta de control, un ejemplo. Contiene una línea central, pues va a tener una línea central, en este caso representa el valor promedio de la característica de calidad correspondiente al estado bajo control. Esto es cuando solo están presentes causas aleatorias. Las otras dos líneas horizontales, que es el límite superior de control y el límite inferior de control, tal como lo podemos ver aquí en el ejemplo de la carta de control. Tenemos el límite superior de control y el límite inferior de control. Y bueno, pues esos límites se tienen que definir, ¿sí? Se tienen que calcular, de hecho. Y bueno, estos límites se escogen de modo que si el proceso está bajo control, casi todos los puntos muestrales se encuentran entre ellos, de acuerdo a la referencia 3. Pero bueno, aquí está nuestra carta de control.
El proceso se supone bajo control siempre y cuando los puntos de la gráfica se encuentren dentro de los límites de control, con lo que no es necesario emprender ninguna acción. Sin embargo, un punto que esté fuera de los límites de control se interpreta como evidencia de que el proceso está fuera de control, o puede ser incluso que apenas está saliendo de control, por lo que se requiere la investigación y la acción correctiva para encontrar y eliminar la causa o causas asignables responsables de este comportamiento, de acuerdo a la referencia 4. Aun cuando todos los puntos de la gráfica se encuentren dentro de los límites de control, si se comportan de manera sistemática o no aleatoria, entonces esto es un indicador de que el proceso está fuera de control. Es posible dar un modelo general de una carta de control. En este caso, si W es un estadístico muestra que mide alguna característica de calidad en la cual se tiene interés, y suponiendo que la media de W es mu W, y la desviación estándar de W es W, sería su índice sigma. Así, la línea central, superior e inferior de control, pues serían las ecuaciones siguientes. Aquí lo tenemos, viene siendo el límite superior de control, es mu subíndice W, que es la media poblacional, más K por sigma subíndice W. Ese sería el límite superior de control. El límite, en el caso del límite, de la línea central, sería nada más mu subíndice W, y el límite de control inferior, perdón, sería mu subíndice W menos K por sigma subíndice W. En este caso, donde K es la distancia de los límites de control a la línea central, expresada en unidades de desviación estándar. Y bueno, esta teoría general de las cartas de control fue propuesta por primera vez por el doctor Walter H. Shewhart, y las cartas de control desarrolladas de acuerdo con estos principios se conocen como cartas de control de Shewhart, de acuerdo a la referencia 5. Y bueno, se implementó el control estadístico de procesos para identificar las causas de variación en el proceso de envasado del producto leche de Marsella en su presentación de 1 litro, determinando que el proceso es inestable, pero capaz, y si se realizan las acciones pertinentes para su mejora, puede ser un proceso de clase mundial. Esta fue una investigación realizada de acuerdo a la referencia 6. En el análisis estadístico realizado en una línea de leches saborizadas enlatadas de la empresa Leitz S.A. en Lima, Perú, se evidenció que el proceso para la variable en estudio, peso, no era estable ni capaz para cumplir con las especificaciones, por lo que se elaboró un manual estadístico para poder detectar cualquier desviación y tomar acciones cuando se presenten eventos que afecten la variable en estudio. Esa fue otra investigación también llevada a cabo en Lima, Perú, de acuerdo a la referencia 7. Materiales y métodos. Bueno, pues el tipo de investigación es aplicada, puesto que se utilizó el conocimiento para resolver una problemática. Para llevar a cabo la investigación se realizó lo siguiente. Primero se hizo un diagnóstico del proceso. Entonces se hizo un recorrido a través de la empresa, principalmente en el proceso productivo, y se realizó un diagrama de flujo con cada uno de los parámetros y tiempos utilizados en la producción. Luego se calibraron los equipos. En este caso se calibraron las básculas, usando pesas certificadas de 200, 500 y 1000 gramos. Se llevaron a cabo 75 muestras por cada una de las básculas, 8 básculas en total, y se comparó el antes y el después de la calibración, basado en la norma oficial mexicana, NOM 038, y para establecer los límites máximos y mínimos permitidos. Y luego se hizo el muestreo de producto terminado. Se realizaron muestreos en lotes completos para así poder determinar si el peso variaba al transcurrir el tiempo y observar cómo se comportaba al inicio, mitad y final de la tina. Estamos hablando de la tina de cuajado. Se llevó a cabo esta actividad en diferentes tipos de quesos. En el caso de cheddar se muestraron 5 lotes, en adobera 3 y finalmente en panela otros 3 lotes. Se tomaba registro de cada uno de los pesos de los quesos en el área de llenado de moldes. Al día siguiente se realizaba el mismo procedimiento en el área de desmolde, tomando 2 pesos, el peso con molde y peso sin molde, los cuales se designaron como peso inicial y peso final respectivamente. En la figura 2 se presenta un ejemplo de muestreo del peso de desmolde para queso panela. Aquí vemos, este es un ejemplo del muestreo que se hizo para el queso panela de 400 gramos. Entonces aquí, si vemos, tenemos el número de muestra, que fueron, por ejemplo, en el primer bloque, son las muestras 1, 2 y 3, y están en subgrupos.
Entonces aquí tenemos, son cinco mediciones, 5 muestras que se tomaron de la línea. Se sacó la media, se determinó también el rango de esa muestra y la desviación estándar. Y así para cada una, para cada subgrupo, se determinó la media, el rango y la desviación estándar. Al final se hizo la sumatoria para las medias, el rango y la desviación estándar. Utilizando estos datos, pues se hicieron los cálculos correspondientes, que lo vamos a ver un poquito más adelante, para determinar los límites de control del proceso. Y bueno, en la figura 3 se presentan los cálculos para establecer los límites de control inferior y superior del mismo muestreo de la figura 2, tomando un valor de K igual a 3, es decir, 3 sigma, en las ecuaciones 1 y 2 mostradas anteriormente. En la figura 4 se muestra la carta de control obtenida para el mismo caso que las figuras 1 y 2. Una vez obtenido este peso, se procedía a realizar el ajuste de pesos quitando el sobrante con un pequeño cuchillo. Después se pasa el producto al área de empaquetado, al vacío. El queso que llegaba a desmolde con bajo peso era rechazado y se reprocesaba en el lote siguiente. Entonces, bueno, aquí tenemos las figuras, la figura 3, tenemos los cálculos realizados de acuerdo al muestreo que presenté hace un momento. Aquí la gran media, que viene siendo la media de las medias, pues me da 393.14, y luego pues el gran rango, que sería el promedio de los rangos de las muestras, es 10.94. Entonces se obtiene la desviación estándar poblacional, que viene siendo la media de los rangos entre D2, donde D2 se obtiene de una tabla, en la cual se determina de acuerdo al número de subgrupos, o sea, 5 muestras. Si son 5 muestras, en este caso D2 vale 2. Entonces, simple y sencillamente habrá que dividir la media de los rangos entre 2 y eso me da 4.71. Después de esto, se determina el error estándar de la media, ¿sí? Que es sigma su índice X testada, que es igual a 2.1, de acuerdo a la fórmula que se tiene aquí. Y bueno, con esto se determinan el límite de control superior y el límite de control inferior, donde el límite de control superior pues es la media más 3 veces sigma, que es el error estándar de la media, y el límite de control inferior pues sería la media menos 3 veces sigma. Y luego tenemos la figura 4, aquí de acuerdo a esos datos que tenemos ahí, pues se realiza la carta de control. Tenemos aquí para el queso panela de 400 gramos, el mismo caso, pues la variación, o sea, cómo se comporta el proceso de acuerdo al muestreo que se hizo. Para identificación de las causas de variación, para analizar las causas de variación del peso neto de los productos fue necesaria una junta con los encargados de cada área. Se presentaron los resultados obtenidos de las básculas y muestreo del peso. Una vez expuestos dichos resultados, se hizo una lluvia de ideas para realizar el diagrama de Ishikawa y un plan de trabajo y así poder atacar los puntos críticos que estaban afectando el peso neto del producto terminado. Entonces aquí tenemos la figura 5, vemos el diagrama de Ishikawa que se realizó junto con los jefes de cada área para establecer medidas correctivas que se podían hacer. O sea, bueno, obviamente primero se determinaron las causas y a partir de las causas se hizo lluvia de ideas para determinar qué medidas correctivas se podrían hacer. Entonces aquí el estudio se hizo en cuanto a, son 4 M's, que son materiales, métodos, mano de obra y máquinas. El medio ambiente no se consideró, puesto que pues ahí está bien controlado el área de producción. No hay ingreso de animalejos, ni hay ingreso de polvo, etcétera. Entonces, en el medio ambiente no había problema. Implementación de medidas correctivas. Una vez que se realizaron todas las actividades antes mencionadas, se aplicaron las medidas correctivas, tomando en cuenta los puntos que se determinaron en el diagrama de Ishikawa, y se fueron realizando punto por punto hasta lograr el peso neto estándar de los productos. Y pues a manera de resultados, se muestrearon los pesos netos de los diferentes tipos de quesos, y se determinaron los gráficos de control estadístico para cada uno de ellos. Se determinaron las causas que provocaban el problema en la estandarización del peso neto de los productos mediante un diagrama de Ishikawa. Y se implementaron las medidas correctivas identificadas en cada etapa del proceso con resultados más que satisfactorios. A manera de conclusión, pues gracias al desarrollo del control estadístico implementado en la empresa, con el objetivo de estandarizar el peso neto de los productos, se consiguió evitar el reproceso y las mermas en un 70%. Este dato fue señalado por la empresa en cuestión. De acuerdo al estudio que se hizo,
ellos comentaron pues que había una reducción de las mermas y el reproceso en un 70%. Se realizó un análisis de las causas de variación en el proceso utilizando el diagrama de Ishikawa. Esta herramienta permitió aplicar las medidas correctivas correspondientes y se fueron realizando punto por punto hasta lograr el peso neto estándar. Entonces aquí hubo una combinación con el diagrama de Ishikawa y el control estadístico, las cartas de control. Y pues se realizó una base de datos en hojas de cálculo de Excel, o sea, con los muestreos que se realizaron, para que se mantenga el control del proceso y no se pierda la estandarización del peso neto de los productos. Además, se realizaron formatos de verificación de equipos. Por ejemplo, la verificación de las básculas, pues había que estarlas haciendo cada mes para estar validando que están dando los pesos correctos. Y pues un agradecimiento al Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, Unidad Académica Arandas, por las facilidades otorgadas para la realización de este proyecto. Y pues también agradecemos a los organizadores de este simposio por la oportunidad de exponer los resultados de esta investigación. Y bueno, pues aquí están las referencias. Y pues por su atención, muchísimas gracias. Y o habilitar un micrófono. Felicidades por su excelente investigación, maestro Norberto, muy interesante, felicidades. Gracias, maestra. Bien, preguntas. Nos damos por transmisión. Participando. Vamos a cerrar la charla como quiero de grabación y por favor el personal